¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al programa el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, un hermano, un camarada que ha estado siguiendo muy de cerca la situación de nuestro país y que evidentemente, aún con toda la desinformación que se vive en Europa y en el resto del mundo sobre Nicaragua y la conspiración que vienen implementando tras el discurso de Estados Unidos de hablar de dictadura, la demagogia de hablar de fraude electoral en Nicaragua, debido a celebrar cuando constitucionalmente la ley nicaragüense exige que las elecciones debían de ser el 7 de noviembre de 2021. Estoy el día de hoy en comunicación desde el Parlamento de Andalucía con nuestro hermano diputado de Unidas Podemos, Ismael Sánchez Castillo, hombre que viene de clases populares, es un maestro de 42 años, joven, que ha estado trabajando en muchas tareas que se le ha encomendado desde el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. Estuvo también en el Consejo Local de la Juventud de Sevilla y ha sido uno de los pilares fundamentales para distintos temas políticos en cuanto al Congreso de los Diputados de España, Asamblea Nacional de Venezuela, Cuba, República Árabe Saharaui Democrática, y en Nicaragua lo tuvimos al compañero Ismael Sánchez Castillo como parte del equipo que visitó Nicaragua para acompañarnos en este proceso constitucional libre, soberano e independiente que le permitió a Nicaragua elegir a sus autoridades que estarán en el periodo 2022-2026. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos. Un abrazo y bienvenido al programa del día de hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Para mí es un verdadero placer, un honor poder participar en este programa y compartir con vosotros algunas impresiones y algunos minutos. Muy agradecido. Ismael, sabemos que estuviste como acompañante electoral en Nicaragua. ¿Cuál es la óptica que Ismael pudo tener en situ, en el lugar donde estaban las elecciones? ¿Y cuál es la opinión que se da desde el exterior? Precisamente quienes desde el Parlamento Europeo ni siquiera se han molestado en venir a Nicaragua. Bueno, lo primero que me gustaría es agradecer tanto a las autoridades como al pueblo nicaragüense la acogida que tuvimos todos los acompañantes internacionales y especialmente la delegación española. Desde el primer momento sentimos que Nicaragua es un pueblo de paz, un pueblo solidario y un pueblo hospitalario. Muy lejos de la imagen que se intenta proyectar de este pueblo en los países europeos, en los que se ha emprendido una cruzada mediática contra este pueblo, no solo contra el gobierno, sino también contra este pueblo. Y aquí se traslada una imagen que no se corresponde en absoluto con la realidad. Nosotros nos hemos encontrado un pueblo de paz, un pueblo como decía, tremendamente hospitalario, tremendamente solidario y que, por otro lado, un pueblo que lo que quiere es vivir de forma tranquila y ejercer su soberanía, ¿no? Como cualquier otro pueblo del mundo. Creo que esto es importante porque, como decía, los parlamentos europeos se han encargado, las distintas administraciones públicas europeas, los distintos gobiernos europeos se han encargado de emprender una campaña injerencista, una campaña de agresión hacia Nicaragua, algo que es del todo intolerable. Y por eso me ha parecido muy importante que distintos cargos públicos hayamos tenido la posibilidad de comprobar la realidad. Nosotros no nos ha contado nadie lo que ha pasado en Nicaragua en este proceso electoral. Hemos sido protagonistas de él, ¿no? Y con todo respeto hemos tenido la posibilidad de acompañar al pueblo nicaragüense en este momento histórico. Y ahora nos hemos vuelto a nuestros respectivos países
con el compromiso de trasladar lo vivido y que las instituciones europeas también frenen o paren esta campaña injerencista hacia un pueblo que, como digo, lo único que quiere es ejercer su soberanía en libertad como el resto de pueblos del mundo. Recientemente se han estado llevando a cabo procesos electorales. En el caso de Chile, que participó también en sus elecciones presidenciales. De igual forma, el próximo domingo Honduras estará eligiendo sus autoridades, pero el foco mediático ha estado siempre en Nicaragua. Aún después de transcurridos los comicios que dieron como resultado un 65.26% de participación ciudadana, esta participación que no la ve el Parlamento Europeo, que no la ve Estados Unidos y que no reconoce. ¿Cómo hacer, Ismael, para romper el cerco mediático y que la información coherente y real de la participación que obtuvo las elecciones en Nicaragua y de los resultados abrumadores del Frente Sandinista con más de un 75%, sean creíbles no por los gobiernos? Nosotros no necesitamos que nos reconozcan los gobiernos, sino los movimientos sociales, los pueblos, el pueblo de Andalucía, el pueblo de España, el pueblo de Bélgica, porque ya sabemos que sus gobiernos al final están sometidos a la voluntad occidental, aun cuando tienen la capacidad de ser independientes. El imperio, desde luego, nunca va a ponerlo fácil a los países que han decidido, a los pueblos que han decidido emanciparse y no ser lacayos, no seguir los dictados del imperio. Desgraciadamente vemos como Estados Unidos y los países que están aliados con él y los medios de comunicación que le sirven de altavoces, que no dejan de ser grandes grupos mediáticos con intereses económicos, es decir, son grandes fondos de inversión, que son los que les hacen la campaña, les hacen el juego sucio a estos gobiernos. No lo van a poner fácil. No solo con Nicaragua, lo vemos también en la campaña de agresión brutal hacia Cuba, hacia Venezuela, que también ha celebrado recientemente comicios electorales. Lo pone difícil hacia Bolivia. Recordemos la campaña del golpe de Estado organizado por Estados Unidos también recientemente. Ahí ellos nunca van a estar en esta trinchera. Ellos tienen otros intereses, quieren que los países latinoamericanos sigan siendo colonias, sigan siendo patios traseros de sus potencias, y ellos no lo van a poner fácil. Lo preocupante es cómo planteaba, cómo somos capaces de romper este cerco mediático y llegar a la sensibilidad de la población en general, de la mayoría social de nuestros países. Y este es el reto que tenemos que asumir, porque es muy complicado combatir tanques con piedras, es muy difícil poder hacer eso. Y por eso me pareció muy importante la figura del acompañante electoral internacional. Muchos compañeros y compañeras que participamos en este proceso y que adquirimos el compromiso de ser multiplicadores en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras regiones de origen de la realidad de Nicaragua. Aquí parecía que las calles estaban ardiendo en Nicaragua. Nosotros tuvimos la oportunidad, la posibilidad de comprobar que la jornada electoral se desarrolló con total orden, con total tranquilidad, en un ambiente de absoluta normalidad, y que el pueblo nicaragüense, de forma soberana y de forma legítima, participó en estos comicios y depositó el voto que cada uno entendió, la opción que cada uno eligió. Lo que no vale es que las potencias internacionales, los países occidentales, tomen lineamientos políticos o posiciones políticas en relación a los resultados electorales. Porque cuando no ganaba el Frente Sandinista, se reconocían los resultados de las elecciones. Que, por cierto, me gustaría comentar una cosa. Ningún país del mundo tiene entre sus competencias reconocer o desconocer los resultados electorales de otros países. Igual que para nosotros nos parecería una barbaridad
que el gobierno nicaragüense nos dijera si los comicios electorales, los comicios españoles son legítimos o no legítimos, pues la misma barbaridad es que nuestro ministro de Asuntos Exteriores se atribuya la legitimidad que nadie se la ha dado, que no la tiene, que en la Constitución española no aparece en ningún lado que esa es competencia del ministro de Asuntos Exteriores, reconocer o desconocer los resultados electorales no de Nicaragua, sino de ningún país del mundo. Y respecto a lo que planteaba sobre la participación, que también me parece interesante, porque se pone la lupa, se pone el foco en los procesos electorales de países latinoamericanos o africanos, y sin embargo no vemos vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. La Constitución Europea se aprobó con poco más de un 23% de participación. Eso es una barbaridad. La Carta Magna Europea, el documento más importante que nos vincula a todos los europeos, se aprobó con una participación absolutamente irrisoria. No todo el mundo votó a favor, por cierto. Es decir, que tenemos un documento que nos vincula, que es vinculante para todos los ciudadanos europeos, con un apoyo absolutamente ínfimo. Y nos vemos con la legitimidad de cuestionar procesos electorales que han tenido una participación por encima del 65%. Pues mire, nos lo tenemos que hacer mirar, porque desde luego los tiempos del colonialismo ya terminaron, la soberbia política no tiene cabida en este mundo, así que lo que nosotros pedimos es a nuestros gobiernos, pero sobre todo a la Unión Europea, que lecciones la justa. Ismael, me llama muchísimo la atención que vos hablas sobre el desencanto que existe para asistir a urnas, inclusive cuando se habla de cuestiones meramente constitucionales en España. El pueblo no quiere ir a elegir, no tiene, mejor dicho, realmente alternativas, todo lo contrario a Nicaragua, que hay un sector de la oposición que dice que no tiene por quién votar porque precisamente son adeptos a las decisiones de Washington, y aquí no fue Washington el que impuso los candidatos opositores, ¿sí? Fueron las fuerzas políticas que adversan ideológicamente al gobierno, inclusive participaban, y sos testigo de ello, de extrema derecha. El Partido Liberal Constitucionalista, que es un partido de extrema derecha que resultó como la segunda fuerza política. Me llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en Cádiz, que se habla de represión en Nicaragua cuando se quiere restablecer el orden público, y hay actos delincuenciales terroristas como lo vivido durante el golpe de Estado, intento de golpe de Estado del 2018. Pero observando que en Cádiz, y uno de los movimientos políticos o uno de los partidos políticos que se opone a la violencia que está ejerciendo el gobierno de Pedro Sánchez es Unidas Podemos. ¿Cómo está esta situación y a qué se debe, para que le transmitas al pueblo nicaragüense de que no es lo mismo opinar sobre el restablecimiento de libre circulación, sobre el restablecimiento de derechos constitucionales, cuando en un sector de España se están violando los derechos humanos del pueblo de Cádiz? Bueno, lo primero que me gustaría avanzaros que afortunadamente la huelga ya se ha desconvocado porque se ha logrado un acuerdo que ha sido ratificado por los trabajadores y las trabajadoras del sector del metal, que son los que estaban movilizándose. 9 días de huelga no es fácil, porque además en España, en el momento que te pones en huelga, quedas suspendido de salario, y estamos hablando de un sector muy precarizado. Ellos, estos trabajadores y trabajadoras, estos compañeros y compañeras, estaban movilizándose en defensa de sus derechos legítimos, como es la subida salarial que le corresponde por ley, la subida que marca la normativa vigente española y que no se le estaba aplicando por parte de la patronal. Es un sector que está muy precarizado, un sector que además con altas tasas de temporalidad, y se estaba sufriendo un claro ejemplo de explotación laboral por parte de las empresas del sector del metal hacia los trabajadores y las trabajadoras. El derecho a huelga está recogido en nuestra Constitución y estos compañeros y compañeras decidieron ejercerlo. Y ha sido absolutamente indecente, inexplicable,
que un gobierno supuestamente socialdemócrata haya emprendido la represión contra trabajadores y trabajadoras que lo único que hacían eran defender sus derechos. Y por eso desde nuestra formación política nos hemos opuesto frontalmente a esta decisión de mandar tanquetas para represaliar a estos trabajadores, de mandar policía armada, del uso de gases lacrimógenos o de pelotas de goma, que son muy peligrosas, contra trabajadores que lo único que estaban haciendo es defender sus derechos. Y por eso hemos solicitado que cese la violencia por parte del gobierno, pero también hemos exigido responsabilidades políticas. Pero como digo, afortunadamente la negociación sindical ha logrado, y la lucha obrera ha logrado esta vez pues ganar la batalla. Está claro que los trabajadores y las trabajadoras, la mayoría social, el pueblo, cuando está unido, es capaz de doblar el pulso a los gobiernos, y ahora se ha demostrado en España. Así que felicitar al conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector del metal y a todo el pueblo de Cádiz que se ha solidarizado con esta lucha, esta legítima lucha. Estamos hablando de la provincia con más paro, con más desempleo de toda España, con mayor índice de pobreza. Ismael, a mí me gustaría escuchar tu opinión acerca de cómo España ha logrado emitir diferencias en cuanto a opiniones acerca de algunos gobiernos que en Latinoamérica son de extrema derecha y realmente sus ciudadanos ven violentados a diario sus derechos humanos, pero que en vez de criticarlos en sesiones de la ONU o emitir condenas, más bien les aplauden. Tal es el caso del presidente colombiano Iván Duque, que ya conocemos la historia. Colombia produce el 70% de la droga mundial. Colombia asesina a diario al menos a uno o dos líderes sociales, que estamos hablando defensores de la tierra, defensores de derechos humanos, y que obviamente esta estadística al parecer no llegan a las instituciones de derechos humanos. No hemos escuchado una condena por parte del gobierno español hacia Sebastián Piñera después de masacrar al pueblo chileno con los carabineros. ¿A qué crees que se deba este alineamiento de España hacia los intereses de Estados Unidos, que ve dictaduras en los países pobres, pero en los países ricos, con monarquías como la saudí, con monarquías como la de Qatar, con monarquías inclusive como las que ustedes ostentan, muchos países europeos, son sus aliados y tranquilamente no ven que a esta gente nadie la elige, simplemente es sucesoria de manera hereditaria el poder? Entonces me gustaría que opines sobre este tema. Es absolutamente inexplicable, y tú lo decías bien. Es un tema de dinero. Es decir, los países que están situados en el eje del capital, en el eje imperialista, pues cuentan con el apoyo de los gobiernos europeos. Y sin embargo, los países que realmente tienen procesos emancipadores, donde los gobiernos mandan o ejercen sus funciones, pero escuchando siempre, recibiendo las órdenes del pueblo. Vosotros además lo significáis muy bien en una expresión muy bonita, que es el pueblo presidente, que es algo que mejor ejemplo de democracia, qué mejor definición de democracia real, de democracia participativa, que son las democracias reales, mucho más que las democracias occidentales, mucho más que las democracias participativas, mucho más y mejor que la democracia española, cuyo jefe de Estado es un monarca al que nadie ha elegido, y que cuando ese hombre presenta su abdicación, abdica, su hijo es el que hereda de forma directa la jefatura del Estado, jefe del Estado. Es decir, no estamos hablando de monarquía simbólica, estamos hablando de monarquías con competencia de personas que nadie ha votado, que nadie ha elegido, que están puestos ahí solo por ser hijos de esto. Pero para colmo, en nuestro caso, encima, a diferencia de otras monarquías europeas, es que tenemos una monarquía corrupta.
Es que el rey se ha fugado de España, el rey emérito, el rey padre se ha fugado de España y está viviendo en Arabia Saudí después de los escándalos que se han descubierto, después de saber que tiene dinero en paraísos fiscales, que ha hecho una fortuna que nadie sabe de dónde ha sacado, pero que desde luego con el salario asignado por los presupuestos generales del Estado es absolutamente imposible que haya amasado esa fortuna que tiene en estos momentos. España no puede dar lecciones de nada. España no puede dar lecciones a ningún país del mundo sobre democracia. Y esto es lo que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas cada vez se están dando más cuenta. Y por eso la monarquía en el Estado español cada vez tiene menos adeptos. La gente no quiere ser súbdito de nadie. La gente quiere ser ciudadano y ciudadana, pero no súbdito, no quiere ser plebeyo. La Edad Media ya pasó, igual que pasó la época de las colonias, pues la Edad Media también pasó. Y estos vestigios de la época feudal hay que acabar con ellos, porque no tienen ningún sentido, no tienen ninguna razón de ser en pleno siglo XXI. Y en eso es lo que la gente de izquierda, las personas que nos consideramos internacionalistas, queremos, que es, o estamos luchando, ¿no?, por cambiar el modelo en nuestros respectivos países. Pero desde luego lo que es intolerable, que un país como España, que tiene una monarquía corrupta, que tiene a un jefe de Estado, que además no mantenemos solo al jefe de Estado, mantenemos a toda la familia. El jefe de Estado viene con un paquete que es la familia real, que yo no sé ni cuántos son. Yo no sé ni cuántos son los que viven del erario público, pero te puedo asegurar que muchísimo. Nos cuestan millones de euros mantener los negocios, mantener los banquetes, mantener la vida de reyes que se llevan estas personas. España no puede, con el modelo actual que tiene de jefatura de Estado, no puede dar lecciones a ningún pueblo sobre democracia. Efectivamente, ya lo decía, los sistemas como tal monárquicos representan una jefatura suprema y lo más lamentable es que se recibe por la vía hereditaria y que puede transmitirlo del mismo modo al que venga y a todos sus sucesores. Y sin embargo, a Daniel Ortega, nuestro presidente, lo eligió el pueblo nicaragüense. Y esta es la siguiente pregunta. Recientemente, el expresidente de Brasil, en una gira en la que coqueteaba campantemente con eurodiputados supuestamente de izquierda, pero una izquierda caviar, inentendible porque está más al servicio de la derecha que de la propia izquierda, estuvo emitiendo algunos criterios y en uno de ellos una pregunta que le hizo un periodista sobre por qué Angela Merkel podría estar 16 años en el poder y Daniel Ortega no. Él respondió de esa manera. Y así nombró a otras personalidades de la política como Felipe González, que tuvieron su momento. Sin embargo, creo que la respuesta fue manipulada a través de los medios masivos de desinformación, porque dicen de que en Alemania hay democracia. En Alemania no se persigue a los opositores a Merkel. En Alemania se respetan los derechos humanos. Y yo quiero decirte algo como nicaragüense, para que luego emitas tu opinión, porque más que una pregunta, es mi opinión sobre lo que dijo Lula y sobre cómo lo manipulan. Primero, los derechos humanos aquí son pesados, tienen una balanza. Existen si tenés capital, no existen. Si sos pobre, existen los derechos humanos. Si sos pobre, resulta de que sos dictadura, puede ser una dictadura. Si tenés mucho capital, aunque tu presidente sea vitalicio, no es dictadura, pero es por tu capital que te estoy midiendo. Entonces, en Nicaragua se habla de violación de derechos humanos si vos capturás un delincuente que fue a quemar una escuela o un puesto de salud, que le cuesta a los impuestos de todos los nicaragüenses. Ese es preso político en Nicaragua. En España hay un tipo que sale cantando rap y resulta que se ofendió el rey y no es preso político, es un delincuente, es un terrorista
y me impresiona. Entonces hablan de que en Nicaragua se persigue a los opositores y que se persigue a candidatos a presidente. Solo imagínate que ninguno de los que están presos militaban en algún partido político y ni siquiera habían ido a pedir RAI, ni siquiera eso. Fue Estados Unidos el que les dijo, todos ustedes pueden ser candidatos, láncense. A ver, la constitución política de Nicaragua dice que para que usted sea candidato debe de militar en un partido. Aquí no existen los independientes que salieron al bolsazo y se van a inscribir como candidatos. Aquí no. Primer requisito para que aspires a ser presidente, aspires a ser diputado, es estar en un partido político que tenga personería jurídica. Entonces, no existen presos políticos en Nicaragua. Que hay un político preso porque resulta que yo me pregunto, ¿qué diría nuestro querido Pedro Sánchez si llego yo y un grupo de nicaragüenses a España con dinero y le empiezo a dar plata a Unidas Podemos y a los otros partidos políticos, menos a Vox, que ese sería lo peor que puede ocurrir, y para desestabilizar su gobierno, que caiga y asuma Pablo Iglesias el poder? Yo te aseguro que un solo día no aguanto en libertad. Porque si fueron capaces de encarcelar a este amigo por cantar, por demostrar su arte, ¿de qué pueden ser capaces? Entonces, hablan de que en Alemania no hay presos políticos y se respetan los derechos humanos. Cuando vos que estás más cerca, conoces in situ que Alemania tiene serios problemas de desigualdad social y que cada año aumentan más el número de ricos, ¿ves? De la misma familia, de la misma familia. Y aunque se mire al gobierno de Merkel como austero, etcétera, no existe. Esa es una realidad que, como la maquinaria mediática no nos la presenta, a nosotros no nos presentan las manifestaciones de obreros en Alemania, como no nos presentaban las manifestaciones en Cádiz. Se las tuvimos que ver a través de redes, pero no a través de la BBC. Aquí diario sacaba información, entre comillas, sobre Nicaragua y su fuente eran la oposición, el MRS y, por supuesto, ya sabemos, la CIDH y la OEA. Pero me gustaría que vos hagas un pequeño análisis desde tu perspectiva de cómo es esta doble moral que está imperando en los estados, sobre todo en los jefes de estado, no en los pueblos como tal, porque, insisto, tenemos movimientos sociales que son solidarios con la revolución, son solidarios con el sandinismo. Fíjate, ¿no? Hasta qué punto llega la manipulación mediática, que en España los medios de comunicación hablaban de presos políticos, de presos opositores políticos, antes incluso que se abriera el plazo para el registro de las candidaturas electorales. Fíjate qué barbaridad, ya estaban diciendo que se había encarcelado la oposición cuando todavía vosotros no habíais tenido ni siquiera la posibilidad, porque no había llegado ese momento procesal del registro de candidaturas. No se sabía quiénes eran los candidatos, no se sabía quiénes eran los partidos políticos que iban a concurrir a las elecciones y ya se hablaba aquí de encarcelamiento de presos políticos. Nicaragua tiene una legislación vigente, como todos los países del mundo, que hay que cumplir. Y lo que no permite ningún país del mundo, es que haya procesos de desestabilización gubernamental, que haya intentos organizados de golpes de Estado. Ningún país del mundo. Tú lo decías bien, pero no tú que vengas de Nicaragua, un ciudadano español, tenemos aquí el proceso catalán como ejemplo. Una comunidad autónoma que legítimamente, con un gobierno legítimo elegido por el pueblo, intenta organizar un referéndum, una consulta popular, y se pone todo el aparato del Estado y encarcela a dirigentes electos, ya electos por el pueblo, ya electos por el pueblo. Eso no lo permite en ningún país del mundo. En Nicaragua, hasta donde yo sé, no hay presos políticos. Hay delincuentes metidos en la cárcel. Como es lógico. Como es lógico. Hay normativas vigentes, legislaciones nacionales que hay que cumplir. Ningún país permite financiación extranjera para desestabilizar a un gobierno. Ningún país del mundo. Somos una excepción en Nicaragua. No se puede. No se puede.
Y es lógico, además, porque eso es un atentado contra la soberanía nacional. Eso es un atentado contra la voluntad de los pueblos. En Nicaragua hay una democracia plena. Que no la quiere ver, es ciego. Hay una democracia plena, donde cualquier ciudadano y cualquier ciudadana tiene la opción de elegir y de ser elegido. Pero siempre y cuando se respete, como es lógico, la normativa nacional que está dentro, insisto, está dentro de los parámetros de la democracia mundial, del concepto de democracia mundial. Es que este foco que se está poniendo en Nicaragua es absolutamente inentendible. El problema es que Nicaragua, de forma soberana, de forma legítima, de forma independiente, ha decidido tener un futuro, marcar un rumbo que no se ajusta a los parámetros que le interesa a Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere son, pues, no solo en su propio país, que sería lógico, sino también tener controlada una red clientelar de países que le sirvan para sus intereses, para seguir explotando, para seguir ganando más dinero. Pues esto al final es el capital. El imperialismo es la fase superior del capitalismo. Y eso ellos lo tienen claro, ellos lo saben perfectamente. Y necesitan seguir explotando, seguir esquilmando recursos naturales de terceros países. Y esa es la política injerencista de Estados Unidos. Ellos tienen que controlar los gobiernos, tienen que controlar los países y todo el que esté fuera de sus dictados, pues es un enemigo. Y Nicaragua, de forma soberana, ha decidido no seguir los dictados del imperio. Y muchos países más del mundo, muchísimos países más del mundo. Pero esos están situados en el eje del mal. Esos están situados como enemigos. Y luego buscan una serie de marionetas en cada país a las que financian, a las que juntan con dinero para que les sirva de altavoces, les sirva de peones a sus intereses. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Una serie de señores y señoras, pocos, por cierto, pocos, no es la mayoría del pueblo nicaragüense, si decidiera otro futuro para su pueblo, pues lo hubiera elegido. De hecho, ha habido momentos, sin entrar en profundidad en este tema, ha habido momentos donde Nicaragua ha elegido gobiernos que no han dirigido el Frente Sandinista. Sin entrar en la legitimidad, el momento complicado, si había... Pero ha habido momentos, y esa es la realidad, donde el Frente Sandinista, donde el comandante Daniel Ortega no está al frente del gobierno del país. Y se ha aceptado esa derrota, con más dolor, con menos dolor, entendiendo que este gobierno, obviamente, pone los intereses de la mayoría social del país en el centro de la acción política. Hemos tenido oportunidad también de ver cómo está blindada la educación, cómo está blindada la sanidad, cómo están blindados los derechos sociales. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Del acceso universal a la educación, del acceso universal a la sanidad, de la soberanía alimentaria, del acceso a los recursos naturales del país que se quedan en el país, donde hemos visto una mejora brutal en infraestructura, en carreteras, en telecomunicaciones. Estamos hablando de un país que casi es soberano energéticamente. Pocos países del mundo pueden decir eso. Además, una soberanía energética en base a las energías renovables, algo de lo que también es pionera Nicaragua, en un momento de emergencia climática, donde los países capitalistas están destrozando el planeta y desgraciadamente no hay un planeta B, no hay otro sitio donde podamos irnos. Y Nicaragua ha sabido entender eso y se está desarrollando de forma sostenible. Bueno, eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta. Y cuando hablamos de derechos humanos, ¿por qué no hablamos de derechos humanos también en los países occidentales, donde tenemos unas tasas de pobreza infantil absolutamente indecentes? Donde nosotros tenemos niños y niñas que no pueden comer 2 veces al día. En Andalucía, en mi tierra, no nos tenemos que ir más lejos. Países, o sea, ciudades y comunidades que tienen Producto Interior Bruto muy superior al de muchísimos países del mundo. Nosotros tenemos provincias con Producto Interior Bruto de 40.000 millones de euros.
provincias. Es decir, imagínate que Managua tiene ese Producto Interior Bruto, 40.000, 44.000 millones de euros al año. Eso es un disparate y, sin embargo, la desigualdad social que existe en España, en Europa, en los países capitalistas, no existe. En los países que han decidido de forma legítima tener proyectos revolucionarios que sitúen a las personas en el centro de toda decisión, en el centro de toda acción política. Y esto es lo que no se cuenta, y esto hay que contar. Cuando se habla de violación de derechos humanos, situemos primero qué son los derechos humanos, cuáles están asegurados en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, y cuáles están asegurados en los países que intentamos dar lecciones. Esto es lo primero. Y cuando hablemos de represión política, pues también vayamos, no nos quedemos en la superficie y vayamos realmente y conozcamos cuáles son los delitos cometidos por las personas que obviamente tienen que estar encarceladas, porque si no harían golpes de Estado. Que es lo que vivisteis allí en abril del 18, eso fue un intento de golpe de Estado. Eso es de primero de manual. En cualquier país del mundo eso se hubiera catalogado desde el minuto 1 de intento de golpe de Estado. Sin embargo, ahí fue el pueblo. No hubo aquí, por menos, bueno, tú lo has visto, hacía referencia, por menos se mandan las tanquetas a la calle a reprimir a los trabajadores y a las trabajadoras, por mucho menos. Si hubiera aquí un intento de golpe de Estado, pues ni te imaginas lo que podría pasar. En esto hay que tener muchísimo cuidado porque Nicaragua ha sido objeto, Ismael, de un ataque mediático y una matriz, la generación de una matriz de opinión. Es decir, aquí en Nicaragua se viene hablando de dictadura desde el 2007, exactamente cuando obtiene el poder el comandante Daniel. No había gobernado por la vía democrática, porque el Frente Sandinista se convierte en la primera fuerza a nivel, no sé si del mundo, pero latinoamericana sí, en que llega al poder por medio de una lucha armada en 1979 y luego bajo las reglas de la democracia estadounidense. Porque cuando te digo de la democracia estadounidense, por eso a mí me gustaría hablar con algunos europeos y decirles sus cosas. Aquí nosotros como sandinistas nos enfrentamos a un Consejo Supremo Electoral con ningún magistrado de tendencia de izquierda. Y las veces que fuimos, jamás intentamos un golpe de Estado contra los gobiernos que estaban. Y aquí se dieron luchas sociales de verdaderos derechos que estaban siendo violentados para reivindicar esos derechos. ¿Y qué es lo que ocurre? De que apenas llega al poder el Frente Sandinista, se empieza a hablar de dictadura, se empieza a hablar de libertad de expresión, se empieza a hablar de democracia, cuando nosotros vivimos 16 años en una clara violación a la democracia y violación a los derechos humanos. No puede existir democracia, Ismael, sin restitución de derechos. Porque si la democracia es el poder del pueblo y el pueblo te demanda escuelas y no se la construís, tu mecanismo de Estado es antidemocrático. Pero ¿qué es el concepto de democracia occidental y de derecha que tenemos en Nicaragua? Que la democracia es que el ciudadano te vaya a votar, te elija y luego te olvides de él. Esa es la democracia. En un modelo de izquierda, la democracia no es ir a votar. La democracia se llama restitución permanente de derechos y eso se convierte en voto. Escúchese, restituir los derechos del pueblo se convierte en votos. Porque en Nicaragua el Frente Sandinista ha trabajado de dos maneras. La manera ideológica, que es de su militancia, y la manera social, que es de sus simpatizantes. El que le gusta el modelo, el que ve que se ha desarrollado Nicaragua, el que ve que ha conquistado ciertas ventajas. Y cuando te hablo de ventajas, te hablo a gente que ha obtenido préstamos estatales para que sus emprendimientos surjan. Gente que ha obtenido viviendas, somos los líderes en construcción de viviendas a nivel centroamericano, y por ello uno se pregunta, ¿por qué si nosotros, según la derecha, atacamos al pueblo nicaragüense, según Estados Unidos, atacamos a la mujer, porque está presa Dora María Telles,
una que fue líder del sandinismo y luego en 1992 traicionó al sandinismo y llegamos al poder y no la metimos presa por política, por habernos traicionado. No la metimos presa. Cae presa después de haber financiado, entrenado y armado bandas delincuenciales para dar un golpe de estado al gobierno de Nicaragua. Y que te digan que está persiguiendo Daniel a sus propios militantes, a sus ex militantes, a sus guerrilleros, no, hermano. Aquí, aquí no se está persiguiendo ex guerrilleros, no se están persiguiendo ex sandinistas, se están persiguiendo delincuentes. Hay ex sandinistas que traicionaron al frente y andan libres y llamaron al no voto y nadie los metió presos, aun cuando también constituía un delito electoral. Pero eso más o menos para que vayamos entendiendo cómo ha venido esa secuencia mediática creando esos disparates de libertad de expresión, pero si se expresa el sandinista es malo. La libertad de expresión no es solo para ellos. ¿Ves? Sí, sí. Entonces yo no puedo expresarme. A mí no es capaz un medio español de buscar esta versión que te estoy dando. ¿Ves? No son capaces, no tienen la valentía, porque saben que nosotros sí tenemos los argumentos para desmontar el chantaje y cómo se han ido plegando al discurso occidental. Ismael, tengo una pregunta sobre precisamente cuando veniste a Nicaragua, ellos dicen de que nosotros aquí que el gobierno les tenía preparado inclusive el informe que iban a brindar los acompañantes electorales. Yo expliqué en un en vivo en su momento que incluso algunos de los acompañantes electorales durante el 2018 habían sido confundidos y creían que un día el comandante Daniel se levantó con ganas de perder el poder y mandó a asesinar a su gente. Algo completamente ilógico. Pero realmente, ¿cómo fueron las coordinaciones? ¿Qué autoridad es la que coordinó la parte de acompañantes electorales que corresponde al Consejo Supremo Electoral? Y que nosotros así lo tenemos entendido, lógicamente. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque en España se ha llegado a decir que los acompañantes electorales íbamos financiados por Daniel Ortega, que el presidente nos pagaba dinero por hacer esta función, nada más lejos de la realidad. Es un trabajo que hemos realizado absolutamente voluntario, como es lógico además, para ser testigos directos de este proceso, ¿no? Pero mira hasta dónde llega la campaña de intoxicación, de manipulación y de maldad. Sobre la primera reflexión que hacía, me gustaría añadir algo, si me lo permite, porque aunque solo nos quedáramos en un análisis de democracia desde un punto de vista neoliberal, es absolutamente increíble que en Nicaragua cuando gana Chamorro es una democracia y en Nicaragua cuando gana Daniel Ortega es una dictadura. Es que no se pueden establecer posiciones políticas en base a los resultados electorales. Que esto es una auténtica barbaridad. Imagínate si en España cuando gana Pedro Sánchez es una democracia y cuando gana Mariano Rajoy es una dictadura o viceversa. Eso es inexplicable. Es que los parámetros electorales, los lineamientos electorales principales en Nicaragua no han cambiado en los últimos años. Por tanto, insisto, que yo estoy a favor de la toma del poder político de que el pueblo tome el poder político desde distintas formas. En Nicaragua tenéis varios ejemplos de ello. Tú lo explicabas bien, toma a través de la lucha armada, porque obviamente hay que destruir una dictadura que está asesinando a su pueblo, o a través de las urnas, como es este caso. Pero, insisto, aunque solo sea, aunque nos quedemos en el plano más básico y hagamos un análisis del concepto occidental de democracia, es que Nicaragua cumple con los parámetros, que es absolutamente inexplicable lo que está sucediendo. Y volviendo al trabajo nosotros fuimos invitados por el Consejo Supremo Electoral. Gente muy diversa, muy plural, muy heterogénea. Y no todo el mundo que iba era internacionalista proletario. Ahí había gente, pues, cada uno
gente militante de la izquierda, sindicalistas, gente del movimiento de solidaridad con los pueblos, había gente anticapitalista, había gente que no era anticapitalista, había de todo. Lo que sí, el grupo tenía algo en común. Personas, hombres y mujeres que querían conocer la realidad sobre Nicaragua. Porque al final nos negamos, no nos resignamos a tener solo la versión que cuentan los gobiernos, a tener solo la versión que cuentan los medios de comunicación. Y esa característica sí la teníamos todos. Personas, gente de izquierda, gente de menos izquierda, gente socialdemócrata, había de todo, pero con una característica común. No nos creíamos lo que nos estaban contando y por eso pensamos que era importante poder participar como acompañante. Además, la figura de acompañante nos parece mucho más acertada que la de observadores. Nosotros no estamos para fiscalizar ningún proceso. Nosotros no tenemos una verdad o estamos por encima a nivel, por muy especialistas, por muchos analistas políticos que haya, nuestro criterio no tiene por qué estar por encima del Consejo Supremo Electoral, que es vuestro órgano legítimo para organizar el proceso electoral. Pero sí íbamos para acompañar y desde el máximo respeto participamos en este proceso. E hicimos, como es lógico, hicimos observaciones, cosas que nos parecían bien, cosas que nos parecían mal, cosas que pensamos que se pueden mejorar, pero obviamente desde el máximo respeto. Ahora, que el informe estaba prescrito, eso es absolutamente cierto, y nosotros estábamos allí precisamente para eso. ¿Y qué conclusiones sacamos las delegaciones internacionales? Todas las delegaciones internacionales que había desde Estados Unidos hasta países latinoamericanos o una amplia representación de países europeos. Uno, que el proceso se desarrolló con total paz, tranquilidad y con todas las garantías democráticas. El proceso, que el día de la jornada electoral no hubo incidentes destacables, que toda persona que quiso ejercer su derecho al voto lo pudo hacer con total libertad, sin ningún tipo de presiones, de forma secreta, y que quien no quiso participar en el proceso pudo no hacerlo. Y esto es importante, porque se traslada la imagen de que en Nicaragua la gente que fue a votar fue obligada. Y esto no es cierto. Quien no quiso ejercer el voto no lo ejerció. Y quien quiso tuvo todas las garantías para ejercerlo de forma secreta. Y lo pudimos comprobar porque nosotros estuvimos en Managua y en Estelí visitando distintos centros electorales, hablando con la gente que iba, que coincidíamos con ella. Nadie sabía a la hora que íbamos a ir ni al centro que íbamos a ir. Nosotros nos encontrábamos la gente del pueblo que iba allí a votar y lo hacía con total libertad, con total tranquilidad, en un ambiente de absoluta normalidad y que ejercía su derecho al voto. Fotografías de vehículos trasladando gente hacia los centros de votación, gente que tenía problemas de discapacidad, personas de la tercera edad, y esto es exclusivo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto demuestra la organización y se llama plan de movilización, del cual tenía cada partido que hacerlo de manera particular. Nosotros no podemos hacerle el plan de movilización a la derecha. O sea, si nosotros movilizamos a nuestros militantes es porque está dentro de nuestras posibilidades y está dentro también de
receptoras de votos. Se destruyó material electoral. Saliendo de las juntas había violencia, ¿ya? Se enfrentaban unos con otros por un voto, por una impugnación. Esta vez no ocurrió una sola incidencia de ese tipo. Y algo que destacar, que ustedes también lo manifestaron, es que no hubo ni una sola junta receptora de votos impugnada. Todos los votos se contaron, todos los votos fueron para cada una de las fuerzas políticas. Al final, ninguno de los partidos políticos habló de farsa electoral, si hablaron los mismos de siempre, y los que el 29, aún después de denunciada la carta de la OEA, van a una sesión para hablar de Nicaragua. ¿Cuál es tu opinión sobre este atropello a Nicaragua? Y también añadir una cosa más, los partidos participantes en el proceso electoral han fiscalizado desde principio a fin. Nosotros pudimos contemplar cómo los partidos políticos tenían fiscales dentro de los colegios electorales, dentro de las juntas receptoras de votos, personas acreditadas como representantes de esos partidos que estaban fiscalizando el proceso. No solo del Frente Sandinista, que obviamente por la implementación territorial era mayoritario, como luego también pues, se ha podido comprobar con los resultados electorales. El resto de partidos tenían fiscales que estaban controlando el proceso y que estaban de principio a fin de la jornada electoral pues viendo que no se cometía ninguna irregularidad. Ha sido un proceso absolutamente limpio y ordenado. Esto es una realidad incontestable. El papel de la OEA, pues que se ha calificado, la propia OEA se ha calificado por sí misma, ha hecho el ridículo una vez más, ha hecho el ridículo. La OEA no tiene intereses, los intereses constituyentes de la OEA no son ciertos. La OEA es la que ha estado detrás del golpe de Estado en Bolivia y la que ha intentado tener una política injerencista, lo que pasa es que no la ha conseguido, ha cosechado una nueva derrota en Nicaragua. La OEA lo mejor que podría hacer es disolverse. ¿Cuál sería tu mensaje al pueblo nicaragüense, Ismael, después de haber derrotado al imperio, derrotado a sus lacayos y sobre todo la lección de dignidad, porque los ataques han sido brutales, luego han venido agresiones que ellos llaman sanciones, que son unilaterales, violatorias del derecho internacional, y lógicamente aquí se pide la liberación de delincuentes, pero no se exige que cesen las agresiones para que Nicaragua continúe esta lucha que tiene contra la pobreza. Esto es absurdo. Nosotros no hemos visto a ningún jefe de Estado decir, ok, solicitamos que esas sanciones que estás imponiendo, que son ilegales, cesen, se acaben, y así el pueblo de Nicaragua pueda gozar de préstamos. Lo último que te quiero comentar, para que ya des tu mensaje final, se le dirigió una carta por parte de los líderes, entre comillas, de la oposición de este país al Banco Interamericano, al BESIE, para que no le dé préstamos a Nicaragua para hospitales, para escuelas, para carreteras. Ese es el tipo de posición que nosotros tenemos en Nicaragua. Eso es absolutamente inentendible. Eso no pasa en ningún país del mundo. Es una política de agresión constante para intentar conseguir por otra vía, la vía del bloqueo económico, del bloqueo comercial, del bloqueo financiero, del bloqueo político hacia un gobierno legítimo, lo que no son capaces de ganar en las urnas. Lo que no son capaces de ganar en las urnas lo quieren conseguir a través de esta política injerencista y de agresión. Antidemocrática. Antidemocrática, absolutamente. Aquí ellos no cuentan con la fortaleza del pueblo nicaragüense, que sabe resistir, que es un pueblo que no va a vender nunca su dignidad, y esta es la gran fortaleza que tiene el pueblo, que ha decidido elegir a un gobierno de forma legítima porque quiere seguir avanzando en paz, quiere seguir combatiendo las desigualdades desde su soberanía. Y es verdad que este bloqueo
que es absolutamente indecente, esta política de sanciones internacionales absolutamente inexplicable, indecente, tienen que finalizar, porque los gobiernos, y volvemos al punto de partida, al inicio de la entrevista, los gobiernos del mundo no tienen entre sus competencias el reconocimiento o desconocimiento de los gobiernos de otros países, son los pueblos los que eligen. Y el pueblo español no tiene ningún problema, al contrario, con ningún pueblo latinoamericano y con el nicaragüense en particular. Son nuestros hermanos. El pueblo español es un pueblo solidario, es un pueblo que quiere a América Latina, que la lleva en su corazón, y por tanto los gobiernos tienen que ser un reflejo de la voluntad mayoritaria de los pueblos. Así que esta política injerencista, esta política de agresión constante, tiene que finalizar. Y más en este momento. Mira, la pandemia provocada por la COVID-19, si ha puesto, o si nos ha demostrado algo, si ha dado una lección, es que los países nos necesitamos unos a otros, necesitamos que esa solidaridad prime entre nosotros, porque desgraciadamente los países tienen que estar más unidos de lo que están, ¿no? No se puede poner siempre por delante el tema del capital, no puede haber injerencia hacia la soberanía de los pueblos, son los pueblos los que tienen que elegir de forma soberana cuál es el futuro. Nicaragua ha elegido su futuro, un futuro además que lucha contra las desigualdades, que aumenta que quiere la reconciliación nacional, y se está viendo. Por tanto, el resto de gobiernos, con Estados Unidos, sinceramente, yo tengo la esperanza perdida, pero al menos con los países europeos, y concretamente con el mío, al gobierno de España sí que le pedimos que reconsidere y que dé marcha atrás en esta política de agresión constante que está manteniendo contra Nicaragua. Porque, sinceramente, no es el reflejo de la mayoría del pueblo español, y el gobierno de nuestro Estado tiene que representar también y que defender también lo que su pueblo le dicte. Y el pueblo español, desde luego, no quiere esta política de agresión, de injerencia, de sanciones hacia nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua. Es más, es que el ministro de Asuntos Exteriores español convocó en Luxemburgo una reunión con todos los ministros europeos de Asuntos Exteriores, no sé si conocías este dato, Edwin, para que se estableciera una posición común contra Nicaragua. Fíjate qué salvajada, fíjate qué barbaridad. Nadie le había pedido al ministro de Asuntos Exteriores de España, del gobierno de España, que hiciera eso. Y por encima incluso de lo que el propio gobierno, yo creo, el propio gobierno mandata, ¿no? Entonces estamos en una situación que debe de cambiar, y el gobierno